se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Amén, amén, gloria a Dios. Bien, vamos a inclinar el rostro para entrar en el estudio. Querido Padre, gracias por las alabanzas, por esta hermosa alabanza, amado Dios. Y entraremos al hogar, como decía el cantito, allá con nuestro Señor Jesucristo. Alabaremos su nombre y lo glorificaremos. En esta noche nos hemos juntado, querido Padre, un grupo de tus hijos para estudiar su palabra, para prepararnos para el tiempo que estamos ya viviendo. Ayúdenos para poder discernir el colirio, para que podamos resistir la tormenta que ya se avecina. Podemos ya verla por el horizonte, podemos ver que se acerca esto rápidamente. Ayúdanos a ser esforzados y valientes para recibir la tormenta. Podamos tener a Cristo, que es la esperanza de vida en nuestros corazones, y resistir este tiempo que está predicho en su palabra. Gran tiempo de angustia, cual nunca fue, pero tu pueblo será librado. Gracias, Padre, por esas promesas, porque su pueblo será librado. Ayúdanos cada día a ser libre del pecado. Cada día líbranos de todo mal, de toda tentación. No nos deje caer en tentación y líbrenos de todo mal. Gracias, Padre, por este tiempo corto que tenemos de gracia. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por nuestro entrar, nuestro salir. Gracias, Padre, por el lugar donde acobijamos. Gracias por el aire que respiramos. Gracias porque sostiene los 4 ángulos de la tierra para que no sople viento alguno, aunque ya los vientos están siendo soltados poco a poco. Gracias, Padre, porque mantiene en jaque todavía los vientos para que podamos predicar el último mensaje de misericordia para la tierra. Gracias porque el mundo musulmán está recibiéndote, amado Dios, y está despertando a estudiar la palabra de Dios, sobre todo el Apocalipsis, donde usted se le está revelando a ellos. Gracias, Padre, porque todos sabrán que usted viene pronto y su venida es inminente. Así que en esta noche, amado Padre, pedimos su presencia, pedimos su espíritu en nuestras vidas, denos sabiduría, entendimiento para entender el mensaje de esta hora presente, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, Salomé se llama este tema, Salomé, los días de Juan. Hermanos queridos, ¿a quién representa hoy Salomé? ¿A quién representa? Y aquí vamos a ver algo maravilloso. Hay un paralelismo, hermanos queridos, en la historia que vamos a ver ahí en Mateo 14, que se cumplió esta semana o hace 2 semanas, hermanos queridos, y muchos nos discernimos ahí que Dios nos está hablando a través de los eventos y relacionados con la palabra de Dios, hermanos queridos. Ahí vamos a ver, ¿recuerdan esa noticia cuando dijo Trump, dijo
hablando de Paula Guay, el evangelista pentecostal, hermanos queridos, que puso a cargo ahí. Tras le dijo, le daré un poder que nunca se han imaginado tener, le ha dado un poder, hermanos queridos, eso se cumplió y eso lo vamos a ver ahí, un cumplimiento exacto en los días de Salomé, hermanos queridos. Oh, hay una conexión maravillosa, el Señor me hizo ver esta semana este acontecimiento glorioso y lo busqué a través de la Biblia y hermanos queridos, en esta historia vamos a presentar eso y varias características, un glorioso mensaje, hermanos queridos, de verdad presente, sacado del Evangelio, de la palabra de Dios, y en una conexión con la verdad presente de este tiempo. Así que vamos a entrar rápidamente en Mateo 14. Vamos a Mateo 14, del 1 al 12. Ahí vamos a hablar y vamos a ir a detalles que Mateo 14 no dice de esta historia, pero Marco dice algunos detalles que no lo dice Mateo, y eso vamos a ir desarrollando el tema en esta hora, hermanos queridos. Así que vamos a Mateo, el capítulo 14, del 1 al 12, dice ahí, muerte de Juan el Bautista. Muchos de nosotros lo hemos leído, hermanos queridos, pero vamos a excavar profundo ahí, un poquito profundo, un poquito acá, un poquito allá. En aquel tiempo, Herodes, ahí tenemos un personaje, un protagonista, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Él pensaba que era Juan, porque Herodes había arrestado a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías. ¿Cuál era la causa? Por causa de Herodías. Herodes había encarcelado a Juan, porque Herodías, la mujer, la esposa, hermanos queridos, de Herodes, pero también era la esposa del hermano. Había un adulterio, había una relación ahí ilícita, hermanos queridos. Dice, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Mujer de Felipe, su hermano. Ahí está el adulterio en que estaba Herodías con Herodes. Versículo 4, porque Juan le decía, la amonestaba, no te es lícito tenerla. Decía ahí, le decía a Herodes, no es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero tenía miedo que el pueblo se le viniera encima porque tenían a Juan por profeta, ¿me entiendes? Versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, aquí hay una fiesta, hay un banquete, la hija de Herodías, ahora Herodías tiene una hija de tal palo, tal astilla, fíjense, tiene una hija, dice, Herodías tenía una hija ahí y danzó, bailó en medio ahí del banquete, del cumpleaños, y agradó a Herodes, le agradó a Herodes. Herodes era un hombre carnal, hermano querido, y quedó obsesionado por la hija de Herodías, hermanos queridos. Versículo 7, por lo cual le prometió, fíjense, le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahí le está prometiendo a la hija de Herodías, Salomé, todo lo que pidiese. Ahí dice, versículo 8, ella, Salomé, instruida primero por su madre. Fíjense, es instruida por su madre. Su madre influenciaba en Herodías. O sea, su madre Herodías influenciaba en su hija Salomé. Tenía una influencia, tenía un dominio sobre ella. Mire qué interesante.
ahí, por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién le había pedido ese pedido? Porque la hija Salomé le dice a su madre, ¿qué pediré? Y Herodías le dice, pide la cabeza del Bautista. Fíjense, esas palabras, esos detalles son interesantes, hermanos queridos, porque tienen un paralelismo. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa del banquete, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha Salomé, y ella se la presentó ¿a quién? A su madre. ¿Se fijan? Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora, aquí hay varios detalles. Fíjense, tenemos el rey de Herodes, número 1. Tenemos número 2 a Herodías. Y número 3 tenemos a Salomé. Fíjense qué interesante. Tenemos un banquete ahí, celebrándole un cumpleaños a Herodes. Tenemos un pedido ahí, quedó opcionados, quedó fascinado con el baile de Salomé Herodes. Miren esas palabras, todas esas cositas interesantes, y le dijo a Salomé, pídeme lo que quieras y la mitad del reino te daré. Ah, hermanos queridos, le está dando poder. Fíjense esa figura. Mire qué interesante, hermanos queridos. La madre influye en la hija. La madre domina a la hija. Oh, hermanos queridos. Ahora vamos a ver qué dice otro detalle más. Dice Marcos 6:19, hablando del mismo texto que leímos, pero ahora agrega otras cosas. Marcos, hermanos queridos. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 19. Dice ahí, pero Herodías le acechaba, ¿ve? Eso no lo dice Mateo. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta mujer, Herodías, adúltera, hermanos queridos, le acechaba. ¿A quién le acechaba? A Juan. Le acechaba. ¿Qué significa la palabra acechar? ¿Entiende? Mire qué interesante. Eso lo vamos a ver. Y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué no podía? Eso vamos a leer lo que dice el Espíritu, la profecía, esos detalles. Porque Herodes temía a Juan y sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo, oyéndolo, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mire qué interesante. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes tribunos y a los príncipes de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, danzando, bailando, saltando. Mire qué interesante esa palabra danzar, la vamos a ver qué más significa, hermanos queridos, y vamos a ir a un texto donde nos aclara quién más en el Antiguo Testamento danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha Salomé, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Eso no lo dice Mateo. Y ella le dijo, la madre, la cabeza de Juan el Bautista. Ahí tenemos esos versículos, hermanos queridos. Mire qué interesante, le acechaba. En Mateo 6:28 dice, el guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y dio a la muchacha y la muchacha dio a su madre.
Ahí tenemos ese cuadro más o menos de esta historia, hermanos queridos. Ahora miren lo que dice el deseado de toda la gente, página 185. Juan obró fielmente con él, denunciando su unión inicua con Herodías, ¿ve? La esposa de su hermano, ¿ve? Durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia carnal, apetitos carnales que le ligaba, pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes. Recuerden que leíamos en Mateo, en Marco, decía que a veces Herodes escuchaba a Juan y a veces se detenía a meditar. En esos momentos donde Herodes podía realmente recapacitar, en un momento venía Herodías, le sujetaba más firmemente en su red, lo atrapaba más para que no diera rienda vuelta, ¿me entiende? A los sentimientos que estaba siendo tocado por las palabras de Juan, por el Espíritu Santo, para que Herodes se arrepintiera, pero venía la Herodías y lo sujetaba, lo atrapaba en sus redes, Satanás, para que él no reflexionara de su pecado. Y dice ahí en sus redes, y se vengó Herodías del Bautista, induciendo a Herodes a echarlo en la cárcel. Leí la página 185 del Deseado de toda la gente. Ahora, en su misión, Juan el Bautista se había destacado como intrépido, reprensor de la iniquidad, tanto entre los encumbrados, gente encumbrada, hermanos queridos, como entre los humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes, reprocharle claramente su pecado. No había estimado su preciosa vida con tal que cumplir la obra que le había sido encomendada. También nosotros, así como Juan, tenemos que ser intrépidos, hermanos queridos, osados para declarar y reprender el pecado, no callar, hermanos queridos. Tanto a las clases altas o a las clases menores y bajas debemos reprender el pecado, hermanos queridos, con osadía, hacer frente con amonestación, declarando el pecado, hermanos queridos. Leí la página 186. Ahora, Herodes creía que Juan era profeta de Dios y tenía la plena intención de devolverle la libertad. ¿Se fijan? Tenía un poco la intención, pero lo iba postergando. Fíjense esta palabrita, por temor a Herodías, por miedo a Herodías. Oh, hermanos queridos, fíjense esas palabritas. Esta Herodías sabía que por las medidas directas no podía nunca obtener que Herodes consistiese en la muerte de Juan. ¿Ve? Herodías, dice ahí, sabía que por las medidas directas no podía nunca obtener que Herodes matara a Juan o le diera muerte. Herodías resolvió lograr sus propósitos por una estratagema. Fíjense esa palabrita, estratagema. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? En el día del cumpleaños de el rey Herodes debía ofrecerse una fiesta a los oficiales del Estado y a los nobles de la corte. Habría banquete, borrachera. Herodes no estaría en guardia.
y ella, Herodías, aprovecharía para influir en él a voluntad. Herodías aprovecharía esa fiesta donde estaba la lujuria, hermanos queridos, el trago, para hacer su estratagema, su plan que tenía guardado para hacer que Herodes cediera al pedido que ella tenía de decapitar a Juan. Decía otra gente, leí página 192, hermanos queridos. Fíjense, cuando llegó el gran día, el rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores. Herodías mandó a su hija, a Salomé, a la sala del banquete para que bailase, danzare, a fin de entretener a los invitados. Salomé estaba en su primer florecimiento como mujer. Se había hecho mujer recién, hermanos queridos. Se fija, recién estaba fértil, joven, y su voluptuosa belleza cautivó a los presentes, a Herodes, y los sentidos de los señores entregados a la orgía ahí en el banquete, hermanos queridos. No era, dice aquí la mensajera, no era costumbre que las damas de la corte apareciesen en esta fiesta. No era costumbre. Fíjense. O sea, que Herodías armó todo un plan, hermanos queridos, para influir en su hija Salomé, hermanos queridos. Tramó el estratagema y dice que no era costumbre que las damas de la corte apareciesen en esta fiesta y se tributó un cumplido halagador a Herodes en su cumpleaños. Cuando esta hija de los sacerdotes y príncipes de Israel, esta hija de los sacerdotes y príncipes de Israel bailó para divertir a sus huéspedes. Hermanos queridos, deseo a toda la gente, página 196, ahí está. Ahora, ¿a quién representa hoy Salomé? Mire qué interesante. Miren los personajes acá. Tenemos a Herodes, representa el poder civil, hermanos queridos. Herodías representa a la madre de las rameras, Apocalipsis 17, 5. Salomé representa a las hijas de la gran ramera, hermanos queridos, el protestantismo apóstata. Miren qué interesante. Si vamos a Apocalipsis 17:4, vemos aquí, vamos a ir allá para establecer aquí esta figura. Ahora empezamos a verlo espiritualmente, esta historia, empezamos a ver los paralelismos, hermanos queridos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17, ahí, versículo 4. Herodes representa el poder civil porque dice aquí, y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, esta mujer adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Dice que esta mujer estaba sentada sobre una bestia, hermanos queridos. Una mujer, versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. Acuérdense que mujer es símbolo de iglesia, hermanos queridos. Y aquí estamos viendo a una iglesia adúltera, fornicaria, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia.
tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En esta figura vemos la bestia representa el poder civil que lleva a esta mujer. Son los reinos de la tierra, estos reinos civiles, políticos, que llevan, la sostienen a esta mujer, hermanos queridos. Y esta mujer, en Apocalipsis 5, dice que es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense, es madre porque tiene hijas rameras. ¿Se fijan? Herodías representa a la madre y Salomé representa las hijas rameras, hermanos queridos. El protestantismo apóstata. Ahora, fíjense, vamos a descubrir un poco más a Salomé. Miren, cuando dice ahí en Mateo, dice 14:6, Salomé bailó, danzó. ¿Qué significa la palabra danzó? Tiene muchas definiciones, hermanos queridos, y vamos a ver en el interlinear, en griego, en hebreo también, la palabra danzar. Dice pasak, la 6:64-52 en el interlinear Strong, raíz primaria de brincar. Ahí tenemos figurativamente saltar, ¿ve? Saltar encima, cojera, danzar. Ahí está la palabra, otra definición, danzar, brincar, hermanos queridos, saltar. Ahora vamos a ir con esta definición, vamos a ir a Primera Reyes 18, fíjense, versículo 26. Vamos allá para ver la figura ahora, fíjense. Vamos a Primera de Reyes 18, ya tenemos la definición, danzar, brincar, saltar, en otros términos también juguetear o regocijarse también, en otras palabras, tiene varias definiciones, pero vamos a Primera de Reyes 18, hermanos queridos, para ir abriendo esta figura. ¿Qué dice la Biblia? El escrito está. Primera de Reyes, capítulo 18. Miren qué maravilloso, qué glorioso, hermanos queridos. Ahí están en los días de Elías. ¿Se acuerdan que en los días de Elías habían 3 enemigos? Estaba el rey Acá, estaba Jezabel y estaban los 400 profetas de Baal. 3 enemigos en los días de Juan el Bautista, Herodes, Herodías y Salomé. Ahí están los 3 enemigos. 3 enemigos en el tiempo del fin: el dragón, la bestia y el falso profeta o imagen de la bestia, hermanos queridos. Capítulo 18, versículo de Primera de Reyes 18, Primera de Reyes 18. Los vamos a leer de los versículos 24 en adelante. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Resumiendo un poco la historia, Elías reúne a los profetas de Baal para invocar cuál es el Dios verdadero. Y aquí Elías, al convocarlo, le dice a los 400 profetas de Baal: invoquen luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo luego invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien has dicho, Elías. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, fíjense, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los muchos, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos, los 400 profetas de Baal, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto que ellos andaban, aquí está la palabra nuevamente, andaban saltando
brincando, danzando, hermanos queridos, cerca del altar que habían hecho. Ahí tenemos la figura ya, hermanos queridos. ¿Se fijan? Saltando, brincando, danzando, hermanos queridos. Ahora vamos a ir a ver otro texto más, hermanos queridos, en Éxodo 36. Vamos a ir a Éxodo 36, cuando ahí se juntó el pueblo. ¿Se acuerdan cuando ellos adoraron el becerro de oro? Fíjense también que el pueblo también danzó, brincó, jugueteó. Aquí se regocijaron en los mismos sinónimos, hermanos queridos, 32:6 de Éxodo 32:6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, también en una fiesta ahí, y se levantó a regocijarse, a saltar, a brincar, a danzar también, hermanos queridos. ¿Se fijan? Ahora fíjense, en la Nácar Colún, ustedes leen este texto en la Biblia, la Nácar Colún le va a salir danzar este texto. En otra versión de la Biblia, en la Nácar Colún, le va a salir también brincar. En otras versiones, le va a salir juguetear. ¿Me entiende? Pero es lo mismo, hermanos queridos. Ahora, ahí en 1 Corintios 10, citando este texto, miren lo que dice acá el apóstol Pablo en 1 Corintios, vamos allá a 1 Corintios, el capítulo 10, del 5 al 7, 1 Corintios, capítulo 10, 1 de Corintios, vamos ahí, el capítulo 10, versículo 5, dice ahí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice ahí al 7, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo, ahí está mismo citando Éxodo 32:6, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, a saltar, a brincar y a danzar. Hermanos queridos, ahí tenemos característica de esta iglesia, hermanos queridos. Ya tenemos la figura: saltan, brincan, danzan, gritan también con frenesí. Ahí dice que los profetas de Baal gritaban con frenesí, hermanos queridos. Fíjense esas características de esa iglesia. Ahora, hay una noticia maravillosa, o sea, que ocurrió proféticamente, hermanos queridos. Pero vamos a ir a estos detalles ahora. Fíjense, analizar el cuadro ahora. Dice que Herodías, punto número 1, acechaba a Juan el Bautista y deseaba matarlo. Hoy la Iglesia Católica Romana, representada por Herodías en el paralelismo, hermanos queridos, Herodías representa en el paralelismo a la Iglesia Católica Romana, que acecha, o sea, que maquina, quiere trampar, quiere conspirar, traicionar, quiere engañar al remanente, y está observando cautelosamente con algún propósito para acechar al remanente, para tratar de cazar al remanente, hermanos queridos. Eso está haciendo Roma papal hoy en día, está acechando al pueblo de Dios.
Satanás en el fondo está usando estos organismos, está usando al papado, está usando a toda esta gente que está siendo usada por Satanás para conspirar contra el pueblo de Dios, contra el remanente, así como el cazador acecha a su víctima. Está tratando de poner en marcha esta malicia, esta conspiración y este engaño, hermanos queridos, y lo estamos viendo en los últimos tiempos, como el papado ha hablado en contra del remanente, de los que están desmascarando su sistema y están desmascarando toda la artimaña. Eso significa acechar, hermanos queridos, aguardar cautelosamente con algún propósito de malicia, de engaño, de maquinar. Ahora fíjense, esta mujer, madre de la ramera, es fornicaria, fornica con los reyes de la tierra, adultera con los reyes de la tierra. Miren lo que dice Ezequiel 16:32. Ezequiel 16:32. Miren lo que dice ahí, 32 y 33. Ezequiel dice, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. ¿Qué presente ha dado el Papa, hermanos queridos? Las encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, alabado sea Dios. Esos son los presentes, esas uniones que ha hecho Roma con los reinos de la tierra, que representan sus enamorados, que quedan cautivados por la malicia de Roma, cautivados por el Papa, hermanos queridos, por sus encíclicas. Y ahí vemos esa relación ilícita, adúltera, de fornicación con los reyes de la tierra. Jeremías capítulo 3:20, miren lo que sigue diciendo el libro de Jeremías. Vamos ahí. Jeremías 3:20, hermanos queridos. Jeremías 3:20. El libro de Jeremías capítulo 3, versículo 20. Jeremías capítulo 3, versículo 20 dice así: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí. Eso hizo Herodías, prevaricar contra el mensajero de Dios, contra Dios mismo, hermanos queridos, con sus artimañas. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahora, miren qué interesante lo que dice acerca de esta ramera, el conflicto de los siglos. Todo cardenal, obispo, arzobispo, todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa. En las siguientes palabras dice: me opondré, fíjense lo que dice esta cita, me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. ¿Se fijan? Los perseguiré con todo mi poder.
Y eso tenía Herodías en su corazón. Perseguía a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía su pecado. Hoy día, la gran mayoría del remanente está denunciando a Roma y está denunciando, hermanos queridos, las uniones ilícitas contra las iglesias, y el remanente está denunciando a Estados Unidos, al papado y a todas las iglesias de esa adulteración, de esas fornicaciones. ¿Y qué van a hacer ellos, hermanos queridos? Van a perseguir a los herejes. Así tratan al remanente, a los cismáticos, a los rebeldes, dicen ahí. Y los perseguiré con todo mi poder. Eso se viene, hermanos queridos, y ya se está viendo en algunos países. Y va a ser global esta persecución para todos los que han aceptado el mensaje del tercer ángel y lo estén proclamando. En la página del conflicto de los siglos, la página 64, hermanos queridos, del capítulo 3, fíjense lo que pasó en la Edad Media, porque la historia se repite. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿No pasó lo mismo? En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. La Inquisición se estableció ahí para torturar. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal, arzobispo, obispo, cardenales. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisibles acampaban entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos, hermanos queridos. Ahí se estableció en el siglo XIII la maquinaria de la Inquisición, hermanos queridos. Eso sucedió allá y ahora en este tiempo también va a suceder, hermanos queridos, porque el dragón se llenó de ira contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17. Ahí hubo esa persecución, hermanos queridos, que persiguió en Apocalipsis 12, ahí en la Edad Media, dice que el dragón persiguió a la mujer, hermanos queridos, por un periodo de 1260 años. Pero la tierra ayudó a la mujer, hermanos queridos, la nueva tierra cuando colonizaron los Estados Unidos. Descansó de la persecución de esos 1260 años. Ahora fíjense la página 622, la página 622 del conflicto de los siglos del capítulo 39, la página 622, hermanos queridos, dice: la página 622, dice ahí, la 622, 622, 621, 622, dice ahí, los hombres la 622 del capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Vamos a leer aquí. Dice: el protestantismo se ha entremetido con el papado y lo han patrocinado, han hecho transigencia y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Dice:
los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligroso de la libertad civil y religiosa. Ahí dice, hermanos queridos, los hombres cierran los ojos ciegamente ante el verdadero carácter del romanismo, hermanos queridos. Ahora el punto número 2. Herodes le dijo a Salomé, pídeme lo que quieras y yo te lo daré hasta la mitad de mi reino. Esto se cumplió, hermanos queridos. Ahora escuchen, hermanos queridos, este cumplimiento. Esto se cumplió porque el presidente de Estados Unidos, hace 2 semanas, de América, Donald Trump, republicano, su gobierno, ha dicho, hermanos queridos, el poder civil que está representado por Herodes, ha dicho darle un poder que nunca han tenido antes a las iglesias evangélicas de Estados Unidos a cargo de Paula White, hermanos queridos. Y que dijo Herodes, pídeme lo que tú quieras, hasta la mitad del reino te daré, hermanos queridos. Y Donald Trump, hermanos queridos, en otras palabras, está diciendo casi lo mismo. Le daré, hermanos queridos, un poder que nunca han tenido antes. ¿Acaso Herodes no le estaba dando poder a Salomé? Claro que le estaba dando poder, porque él pídeme y te daré la mitad del reino. Hermanos queridos, eso es poder. Hoy día también se repite el paralelismo, Donald Trump dándole a la Salomé moderna el poder que nunca han tenido a cargo de Paula White, metodista evangélica, que pertenece, hermanos queridos, pertenece ella, sacerdotisa de Nar, representa ahí a un organismo llamado la sacerdotisa de Nar, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Y sabemos que el mundo evangélico saltan, gritan, hablan en lengua, brincan. Hermanos queridos, esa es la figura quien representa a Salomé, representa tanto a los profetas de Baal, y los profetas de Baal representan ahí, hermanos queridos, a todas las iglesias protestantes evangélicas que brincan, saltan, danzan, hermanos queridos, con frenesí. Ahí está la figura, y Donald Trump, así como Herodes, le dará la mitad del reino, le daré poder que nunca han tenido. Cumplimiento, hermanos queridos, eso es una figura de cumplimiento glorioso, hermanos queridos, que se cumplió. Punto número 3. Saliendo Salomé, dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza del Bautista. ¿Acaso no van a pedir las iglesias protestantes la cabeza del remanente por orden de la madre? De la Iglesia Católica, hermanos queridos. Y fíjense acá que algo interesante, hermanos queridos. Aquí está unido el poder religioso con el poder civil. Se unieron ahí en esos 3 enemigos, hermanos queridos. Estados Unidos, hermanos queridos, sus fundamentos como nación estaba la separación de iglesia y Estado. Cuando dijo Dios, dale al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Eso fue los comienzos de Estados Unidos, fue la separación de iglesia y Estado, así se fundó. Pero hoy en día vemos en la Casa Blanca se abrió una oficina
ahí en la Casa Blanca de Fe para que estuviera a cargo Paula Guay, hermanos queridos, liderada, que va a liderar ese cargo ahí, ya está ese cargo ahí, ella liderando en la Casa Blanca, representando a todas las iglesias evangélicas de Estados Unidos. Hermanos queridos, ya está unido el poder religioso con el poder civil. Han pisoteado la enmienda que Rogelio Williams, esos pioneros establecieron los fundamentos. Ahora Donald Trump a eso lo pisoteó ya, porque ha permitido que la religión establezca su sede de oficina, de cargo en la Casa Blanca. Eso es juntar el poder civil con el poder religioso ya. Y solo nos queda, hermanos queridos, que venga la ley dominical y venga la persecución para el remanente, para el Juan Bautista moderno, hermanos queridos. Y la ramera va a pedir la cabeza para que el poder, la imagen de la bestia, que ya está ahí formada en sus inicios, está formada en sus inicios por la oficina de fe, que ahora esa imagen de la bestia va a empezar a hablar, hermanos queridos, y influir, y va a ser influenciada por la madre, la Iglesia Católica Romana, hermanos queridos, la que está influyendo ahí en la Salomé moderna. Oh, hermanos queridos, qué tremendo ese punto, hermanos queridos, ahí. Apocalipsis 13, 12 y 15, miren lo que dice ahí, Apocalipsis 13, 12 y 15, hermanos queridos. Apocalipsis 13, 12 y 15, dice ahí, 13, 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, ¿ve? De ella, de la Herodías, hermano, moderna, y hacía que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen. Ahí está la imagen, hermanos queridos, el poder religioso, el poder civil en los Estados Unidos junto a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, ¿ve? Hiciese matar a todo el que no adore a la primera bestia, a la Herodías moderna de este tiempo, hermanos queridos, porque la Herodías moderna le pide al mundo protestante unido a la imagen de la bestia, ahí que mande a matar, hermanos queridos, al remanente. Qué tremendo, hermanos queridos, le pide la cabeza del remanente. Punto número 4. Y su madre le dijo, la cabeza del Bautista. La Iglesia Católica ordena al poder civil protestante a perseguir, a matar a los santos o remanentes. Voy a leer una cita, hermanos queridos, un comentario que está en un comentario bíblico adventista, hermanos queridos. Fíjense, voy a leer ahí. Ahí voy a leer esta cita, hermanos queridos. Dice así, hablando de Apocalipsis 13, 11 al 13. Poderes religiosos, ¿ve? Plural, poderes religiosos. Dice poderes. ¿Quién le dio el poder? ¿Quién le dio poderes? Herodes, la mitad, pídeme lo que quieras. Ahí está hablando Trump en el paralelismo. Le daré un poder que nunca han tenido. Y Herodes le dice a Salomé, pídeme lo que quieras y te daré la mitad de mi reino, la mitad de mi poder.
Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Poderes religiosos que afirmarán que son leales al cielo, van a afirmar que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, van a demostrar por sus actos, hermanos queridos, que tienen el corazón de un dragón y que están instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución porque santifican el séptimo día, sábado de Dios. Satanás ha promovido el cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito, su estratagema, sus acechanzas, de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. Oh, hermanos queridos, punto número 5. Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia que le ligaba, pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes. Oh, hermanos queridos, y miren lo que dice aquí este paralelismo en el conflicto de los siglos, la página 665. Vamos allá, miren, ¿no es lo mismo lo que dice? Oh, hermanos queridos, el Señor nos está hablando a través de los eventos que están ocurriendo, hermanos queridos. La página 665. Miren, hermanos queridos, el clero, ¿quién es el clero? Hará esfuerzos, va a hacer esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz que viene llegando por temor de que alumbre a su rebaño, por temor a que alumbre, que despierte al rebaño. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión. Sobre esas cuestiones vitales de salvación, que dice aquí, hermanos queridos, Herodes trató débilmente de romper, pero no hizo el esfuerzo total, trató de romper la cadena de concupiscencia en su mente, de esos apetitos carnales que tenía, de ese pecado, trató de esa cadena de concupiscencia, apetitos carnales que le ligaba, que lo mantenía en pecado. Trató, hermanos queridos, de romper esa cadena, pero Herodías le sujetó a que no rompiera la cadena, lo sujetó más firmemente en sus redes. ¿Y qué hacen aquí el clero? Cuando viene la luz, ellos hacen esfuerzos sobremanera para sofocar la luz, para que no llegue la luz al rebaño, para que no alumbre a la gente. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar que llegue la luz a toda la gente. O en los puntos de discusión sobre las cuestiones vitales de salvación. No es lo mismo, hermano, que se repite en el paralelo, y eso está pasando hoy en día. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Van a apelar ¿a dónde? Al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra, los papistas, número 1, los protestantes, número 2, estarán unidos, irán unidos en el mismo propósito, así como Salomé y Herodías tenían el mismo propósito.
Oh, hermanos queridos, al paso que el movimiento a favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios. Se los amenazará con multas, encarcelamiento y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y a otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Tremendo paralelismo, hermanos queridos. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Punto número 6. Herodes creía que Juan era profeta de Dios y tenía plena intención de devolverle la libertad, Herodes, pero iba postergándolo, nunca tomaba la decisión por temor a Herodías, por miedo a Herodías, por miedo al papado, por miedo a la Roma papal. ¿Cuántos gobiernos, presidentes no dicen la verdad y tienen miedo, hermanos queridos? Le tienen miedo a este poder jesuita que está obrando en todos los reinos de la tierra, está obrando en los gobernantes de la tierra. Aquí se ve que el poder católico romano domina el poder civil, hermanos queridos. Miren lo que dice la página 133 de Eventos de los Últimos Días, hermanos queridos. Eventos de los Últimos Días, la página 133. Dice: el protestantismo y el catolicismo actuarán en concierto. Herodías y Salomé actuarán en concierto para pedir la cabeza del remanente. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación. Extenderá su mano. Página 134. El llamado mundo protestante formará una coalición, una unión, como Salomé y Herodías se unieron con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. El romanismo en el viejo mundo, en Europa actual, y el protestantismo en la apostata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la bestia, de la jerarquía romana, hermanos queridos, y vemos ya la oficina de fe dentro de la Casa Blanca. Eso es histórico. La página 135. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darle la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple alianza, Herodías, Herodes, Salomé, Jezabel, el rey Acá y los 400 profetas de Baal, el dragón, la bestia y el falso profeta, hermanos queridos, imagen de la bestia. Esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Estamos en el gobierno republicano. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos, ya estamos en este gobierno republicano. Y haga provisión para la
propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Llegó la hora, hermanos queridos, llegó la hora. La oficina de fe, Donald Trump, exaltando las tradiciones católicas. Hermanos queridos, miércoles de ceniza, todo el gabinete con una cruz en la frente, exaltando las tradiciones católicas, teniendo la oficina de fe con el poder protestante ya ahí. Hermanos queridos, está todo ahí. Fíjense cómo avanzando, formando la imagen de la bestia. Y ahora el papado se unirá a esta triple unión, hermanos queridos. ¿Cuándo va a ser esta triple unión? Cuando salga la ley dominical como nación. Se sana la herida del papado y se forma la triple unión. Tenemos que prepararnos antes que llegue, hermanos queridos. Y la propagación de las mentiras y seductoras papales que se están levantando ahora en los Estados Unidos en un gobierno republicano. Ya está el gobierno republicano, están los actores. Profecía ante nuestros ojos, cumpliéndose a la vista ante nuestros ojos. ¿Y qué estamos haciendo? Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el camino. La página 137. Dice ahí, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando las más terribles persecuciones, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio para la autoridad, dice, combinada de la iglesia. Oh, hermanos queridos, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de las iglesias, entonces los protestantes Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá con la ruina nacional. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión, hermanos queridos, igual que en la Edad Media, cuando fue exaltada ya en los días de Constantino, hermanos queridos, en esos 1260 años, se repetirá nuevamente. Qué tremendo, hermanos queridos. Punto número 7. Herodías resolvió lograr su propósito por una estratagema, astucia, engaño, artificio, trampa, artimaña. Eso significa una estratagema, hermanos queridos. Y veamos Efesios 4:14, ¿qué nos dice, hermanos queridos? Efesios 4:14. Efesios 4:14, miren lo que dice ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina falsa, por estratagemas de hombre, por engaños de hombre. Hermanos queridos, por engaños de hombre, por astucias de hombre, por artificios de hombre, por artimañas de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy día Babilonia es confusión. Ahí dice, hermanos queridos, Efesios 4:14, conflicto de los siglos, página 6
21, la iglesia romana abarca mucho, hermanos queridos, ahí. Página 621 del conflicto de los siglos. La iglesia, dice, protestante, se hallan sumida en grandes tinieblas de confusión, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos, y no están discerniendo las señales de los tiempos los protestantes, las iglesias evangélicas, porque no tienen la profecía. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y métodos de operación, emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar, fíjense, el gobierno del mundo y restablecer las persecuciones y de hacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones, hermanos queridos. Escrito está ahí. La palabra todo cumpliéndose. Y punto número 8, hermanos queridos, Herodías mandó a su hija a la sala del banquete para que bailase, danzase para sus huéspedes. Ahí tenemos esa iglesia ya formada, hermanos queridos. El protestantismo apóstata representa Salomé, representa las iglesias evangélicas con características de brincar, saltar, danzar, gritar con frenesí. Hablan en lengua, hermanos queridos, como los profetas de Baal. Ahí está el paralelismo, hermanos queridos. La página 661, para ir terminando, hermanos queridos, fíjense lo que dice la página 661. La 661, ya estamos en la parte final del conflicto ahí, hermanos queridos. La 661, que es para nuestro tiempo. 661, miren lo que dice ahí. El mensaje final de Dios, el capítulo 39. 661, ahí dice, hermano, escuchen, se repetirá, dice ahí, voy a leer un poquito más arriba, estos versículos, ¿cuál? Dice aquí, Apocalipsis 18, del 1 al 5, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia tal cual fue hecha por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia, confusión, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Recuerden que en 1844 se dio el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 8. Ha caído Babilonia. Ahora dice, se repetirá la mención en Apocalipsis 18, del 1 al 5. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Ahí se repite, ese es para nuestro tiempo, hermanos queridos. Se repite la mención ahí. La página 662 dice, la página 62, dice la página 62, hermanos queridos, unidos los poderes de la tierra, unido la triple alianza, esa triple unión, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres pequeños
grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Dice ahí, se conformen a las costumbres de la iglesia. Y número 2, observen el día de reposo. Observen, dice, se conformen a las tradiciones de la iglesia, hermanos queridos. Las tradiciones paganas, hermanos queridos. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Finalmente se decretará que son dignos de muerte. La página 663. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Así están tratando ahora, hermanos queridos, a los mensajeros como alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquirirá dominio en los Estados Unidos y ahora es una realidad. Dice, adquirirá dominio los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirán y ya están unidos porque hay una oficina de fe religiosa ahí y Donald Trump, así como Herodes, pídeme lo que quieras, la mitad del reino te daré, y Donald Trump en el paralelismo le dice a Paula White, a todas las iglesias, les daré un poder que nunca han tenido. Se ha declarado, ahí dice, unidos estos poderes de la iglesia y el Estado se unirán en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios. Han sido declaradas absurdas y sin fundamento, y ahora el fundamento está claro porque lo vemos cumplido, hermanos queridos. La página 665 para ir terminando, hermanos queridos. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor que alumbre a su rebaño. Y esos esfuerzos están haciendo ahora, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos, que este mensaje nos haga reflexionar, nos haga meditar. Ya se están cumpliendo, hermanos queridos, los eventos relacionados con los que estamos viviendo, están relacionados con la palabra de Dios en paralelismo. Qué tremendo, hermanos queridos, que el Señor nos fortalezca en este tiempo, en esta última generación. Debemos ahora consagrarnos más, dedicar más tiempo a la oración, al estudio de la palabra, llenarnos más de Cristo, hermanos queridos, para poder resistir lo que se viene. Ya toda la escena está instalada, los protagonistas están actuando, hermanos queridos, gradualmente. No hay peor ciego que el que no quiere ver, hermanos queridos. Ha llegado el tiempo, vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca. Gracias porque usted nos ha mostrado a través del Evangelio cómo esta triple unión ya está formada y ya está hablando y ya está pronunciándose y ya están todos los protagonistas actuando en la escena final en la que estamos. Ayúdanos ahora a fortalecer nuestra vida, a someternos más a usted, querido Padre, a despojarnos de este yo, cada día a batirlo en el polvo y poder tenerte a ti intronizado en nuestras vidas. Que la vida de Cristo esté en nuestros corazones, que es la esperanza de vida. Que en esta hora, amado Dios, que nos guíe y nos proteja de lo que está ocurriendo y nos dé la sabiduría para levantar, así como Juan, el último mensaje de misericordia para la tierra. Ayúdanos a ser osados, valientes y a esforzarnos para ser parte de los 144,000 que estarán vivos
o si no, bajaremos al descanso. Solo ayúdenos, Señor, a someternos a su voluntad. Gracias porque lo pedimos en estas horas, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, quien intercede por cada uno de nosotros, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios.